Bueno, Rosa Mauregui, candidata a intendenta por el Frente de Izquierda, gracias por venir a este ciclo de entrevistas. Gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar preguntándote por algo que quizás se lo vamos a preguntar a cada candidato, que es también en parte para conocerlos, y es ¿por qué te involucraste en política? Bueno, yo me involucré en política cuando tenía 17 años, 18 años, en la ciudad de La Plata. Era el 2001, mi primer año de la facultad, y era una situación donde el gobierno de la Rúa en ese momento, López Murphy, ministro de Economía, quería arancelar la educación universitaria. Hubo grandes movilizaciones, bueno, ya sobre diciembre, Patricia Bullrich, en ese momento también parte del gobierno de la Rúa, redujo el 30% del salario de los estatales, jubilados. El movimiento desocupado estaba en la calle por sus reclamos. Había una situación de mucha pobreza, desocupación, de cierre de empresas. Yo recuerdo también una fábrica en Neuquén, Sanón, que se puso bajo control obrero. Mientras las patronales cerraban y se iban, los trabajadores, a diferencia de lo que había sucedido en los 90, que agarraban la indemnización y capaz que se ponían un taxi, y esa experiencia fue una experiencia frustrada, ocuparon las fábricas y las pusieron a producir. Entonces, y en todos esos procesos estaba la izquierda, como una salida de organización colectiva frente a este programa neoliberal, que también, como ahora en ese momento, era parte de un plan económico de sometimiento con el Fondo Monetario Internacional. Yo era una piba, recién salía de la secundaria, y todos esos procesos de lucha, de organización colectiva, me conmovieron y me hicieron sumarme a todas estas peleas, y después en los últimos años ha habido del movimiento de mujeres, ambientales, distintos reclamos contra los gobiernos. Mencionabas recién que, bueno, que la izquierda en ese momento era una salida, una opción para afrontar ese periodo que se estaba viviendo. Te traigo más al presente, más a las PASO y a una pregunta por ahí más de análisis, de qué análisis hacen desde el espacio sobre el resultado electoral y que puntualmente por qué creen que se vieron superados por otra fuerza, quizás separada de la grieta, por así decirlo, que bueno, es la ultraderecha, digo. Hoy hay sectores que lo ven como una salida también. ¿Cómo analizan ustedes de la izquierda eso, que hayan sido por ahí superados por una fuerza nueva y que, bueno, propone cosas diametralmente distintas? Bueno, en primer lugar, Milei, como representante de la ultraderecha, es un fenómeno que no solamente existe en Argentina, sino que existe a nivel mundial. Lo vimos con Trump, con Bolsonaro, distintos representantes que vienen por fuera de la política como outsider y que son construidos desde el poder económico. O sea, Milei ha tenido minutos y minutos y minutos en la televisión, en el manejo de las redes sociales. Muchas veces no se le ha repreguntado sobre las propuestas que tenía y creemos que fue un candidato construido a la medida del descontento. O sea, lo que le interesaba al poder económico era que si había descontento se expresara por derecha, y también cumplió un rol en derechizar la agenda política desde arriba, porque la mayoría de los candidatos responden o no la agenda de dolarización, responden o no si hay que privatizar la educación pública o hacer voucher. Entonces cumple un rol muy importante desde el poder económico para el programa de ajuste que viene de la mano del FMI. Y también, por otro lado, que es muy reciente la experiencia del gobierno de Macri, que hundió al país, que comprometió al país con el Fondo Monetario Internacional, el aumento de la pobreza, y con el gobierno también del Frente de Todos, de Alberto Fernández, que había dicho que venía a llenar la heladera, a recuperar lo perdido, y realmente profundizó el plan de ajuste. Entonces todo ese descontento se expresó en un candidato que viene, se presenta como por fuera de la dirigencia política, con este mensaje contra la casta, como si sus listas no estuviesen integradas por la casta, o incluso ahora que se reunió con Gerardo Martínez, Barrio Nuevo, que son de la casta de los sindicatos que hace un montón de años están en las direcciones sindicales, y él pone todo su mensaje contra la dirigencia política queriendo ocultar que en realidad los que se han beneficiado todos estos años ha sido el poder económico, porque no es que la crisis todos la vivimos de la misma manera. O sea, el poder económico desde la pandemia a esta parte avanzó en una tajada sobre los ingresos de la clase trabajadora, mientras que los trabajadores somos los que vemos que aumenta la precarización, la desigualdad.
Y también creemos que otro elemento importante es que se ha perdido, producto de las direcciones sindicales y la cooptación del movimiento de mujeres, una idea de que la salida es colectiva. Entonces el individualismo que hay hoy, donde es un sálvese quien pueda, si perjudicas a tu compañero de trabajo no importa, o sea, esta idea meritocrática que la quiso poner Macri, que si te va mal es porque no haces mucho mérito, incluso también desde el lado del machismo, que Milei lo desconoce, lo niega, entonces plantea que no hay desigualdades de género, sino que es un problema de mérito. Bueno, toda esa idea también es construida producto de que los sindicatos han tenido un rol en dejar tirada a la clase trabajadora y los reclamos, en decir que, por ejemplo, el problema de la educación es que los docentes hacen paro. Entonces, eliminar la lucha colectiva genera estos costos, ¿no? Que después toda esa bronca, toda esa impotencia que se tiene por la pérdida de derechos va a generar una expectativa en un candidato que tiene una salida mágica que pareciera que con la dolarización nuestro salario va a mejorar cuando en realidad se va a hundir más y es necesario explicarlo. Rosa, te traigo un poco más para acá, para Mar del Plata. Sos candidata a intendenta, imagino que desde el espacio tienen un diagnóstico de cómo está la ciudad actualmente, cómo se vive en los barrios, cuál es el panorama que ven ustedes desde el Frente Izquierda. Bueno, sí, exactamente. Nosotros los otros días estuvimos movilizando una jornada nacional de lucha que también se hizo acá en Mar del Plata, el día jueves con las organizaciones de desocupados, que ellos movilizan reclamando alimento para comedores. La situación en los barrios realmente es muy preocupante. Muchas veces se habla solamente de la situación del centro de la ciudad, pero no de los problemas de infraestructura. En Mar del Plata hay más de 71 barrios populares, o sea que están en emergencia habitacional, donde no llegan los servicios, o sea hay emergencia en cuestión de tener gas o electricidad para poder cocinar los alimentos, también en lo que es el servicio de salud, el servicio de educación y también lo que es el transporte. Los otros días nos hacían llegar videos vecinas de los barrios del sur de Mar del Plata que tienen que tomar el interurbano Costa Azul y que de Estafeta a Mar del Plata pagan 400 pesos el colectivo de ida y de vuelta, y además que viajan como ganado porque no hay las frecuencias que se necesitan. Entonces, la situación de los barrios de Mar del Plata es una situación de marginalidad, se le da la espalda desde el poder político, mientras se promueve desde el Consejo Deliberante excepciones en las ordenanzas para que pueda seguir habiendo desarrollos inmobiliarios al servicio de las grandes empresas constructoras. En el tema de la vivienda, por ejemplo, Mar del Plata es una ciudad que está quinta en el puesto de cantidad de empresas constructoras a nivel país. Es una barbaridad. Y en cantidad de inmobiliarias. Y sin embargo, eso te demuestra que, por ejemplo, el discurso de Milei que dice que el mercado lo resuelve todo, Mar del Plata debería tener resuelto el problema de la vivienda por el nivel de desarrollo de empresas constructoras. Pero no se construye para la necesidad habitacional, sino que se construye para una reserva de valor, para seguir especulando con la vivienda. Entonces, desde la izquierda nosotros tenemos planteos claros. O sea, el municipio no ha construido una sola vivienda en todos estos años, el gobierno de Montenegro. Nosotros planteamos que es necesario un plan de viviendas y obras públicas, de infraestructura, de servicios en los barrios. Tiene que estar administrado por los colegios profesionales, por la Facultad de Arquitectura, por Ingeniería y también por los propios usuarios. Acá hay familias que han ocupado terrenos porque no tienen dónde vivir y no tienen los recursos para poder alquilar. Y el gobierno municipal la única respuesta que ha tenido ha sido los desalojos y la represión. Entonces, nos parece que es necesario invertir las prioridades y en el tema de la vivienda, particularmente la situación de los barrios, un plan de viviendas que además generaría trabajo genuino. ¿Crees que quizás los recursos están para hacerlo, pero que no se le da la prioridad que necesitan este tipo de proyectos? Sí, lo que hay que hacer es invertir las prioridades y afectar ciertos intereses. O sea, lo vemos tanto en el tema de las playas, de los balnearios, de los terrenos. El gobierno municipal y los anteriores le otorgan todos estos beneficios para que hagan negociados los privados y sin embargo no otorgan ni una manzana ni un pedacito de tierra para las familias que puedan construirse. Entonces es un problema porque muchas veces se habla de la gestión y si es
provincia, si es municipio, y en realidad es un problema de qué intereses se defienden. Acá en Mar del Plata, históricamente los que han gobernado, antes el gobierno de Pulti, bueno, el gobierno de Arroyo, que era una especie también de outsider, que no venía de la política, o sea, sería el Milei que ya había estado acá en Mar del Plata, y el gobierno de Montenegro han defendido históricamente a los grandes empresarios de Mar del Plata, que son muchos, en la pesca, bueno, en la construcción, en las empresas textiles, en el turismo, y la clase trabajadora de todos esos lugares está completamente precarizada. Entonces acá hay que invertir las prioridades y poner por delante los intereses, la vida de la clase trabajadora. Rosa, tu espacio es, si no me equivoco, el único de los 4 que van a competir en octubre que se muestra abiertamente en contra de la explotación petrolera offshore. Quería consultarte puntualmente por qué tu espacio es el único que se opone y cuáles son las razones, digamos. Bueno, nosotros somos parte desde el principio, digamos, del proceso de lucha que se dio acá en Mar del Plata con el Atlanticazo, este primer 4 de febrero, después de la reglamentación del gobierno nacional, porque entendemos que la instalación de las petroleras offshore no trae progreso ni trae empleo, y además que es una práctica extractiva muy contaminante y muy extrema. Acá se ha dicho que en Argentina hace 90 años que se hace exploración offshore, que hace 90 años que se perfora el mar, y en realidad eso no es cierto. Ese es el comunicado que difundieron, digamos, los investigadores de las empresas petroleras. Porque en Argentina la única perforación que hay, más de 100 metros, es la que está en Tierra del Fuego. Y acá lo que se quiere hacer en Mar del Plata es una perforación a 3.800 metros de profundidad, en aguas ultra profundas, o sea que es una técnica extrema. Las que vienen a hacerla son las grandes multinacionales, o sea, los pulpos petroleros mundiales responsables del calentamiento global. Nosotros, a nivel mundial, hay un debate sobre el cambio climático que tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono, también tiene que ver con los usos del suelo en la agricultura y los agrotóxicos, también tiene que ver con la deforestación, o sea, muchos debates de a qué planeta vamos. Ya nosotros lo vemos con las temperaturas, bueno, ahora lo está sufriendo Europa, lo vemos con las inundaciones, lo vemos con las enfermedades que producen los agrotóxicos. Entonces, desde la izquierda nosotros planteamos que hay que tener un vínculo completamente diferente con los bienes comunes naturales. O sea, es la irracionalidad capitalista la que lleva a la destrucción del planeta desde hace muchos años. Hoy se discute la temperatura del planeta. Desde la izquierda planteamos que hay que poner un freno de emergencia si queremos tener planeta en el futuro. Entonces, por eso nosotros rechazamos esta exploración. Además, Equinor está denunciada por más de 20 derrames en distintas partes del mundo. O sea, no es cierto que es una empresa segura, porque acá hay un discurso del kirchnerismo que plantea, bueno, vienen las empresas expertas que se encargan de esto a nivel mundial, entonces estamos salvados. Y en realidad son empresas denunciadas por derrames, y cuando hay derrames tampoco son las que se encargan de limpiar los mares ni las costas, sino que son las propias comunidades. Entonces, vemos en Mar del Plata esta situación, y a nivel país que donde se instala el extractivismo no es que genera empleo de calidad, sino que son comunidades donde te deja el pasivo ambiental, o sea, la contaminación de los ríos, y además aumenta la pobreza, o sea, no es una salida para los trabajadores. Rosa, ¿cómo, imaginemos después de octubre, un triunfo electoral, cómo se organizaría un municipio gobernado por la izquierda? Bueno, nosotros desde la izquierda lo que planteamos siempre es que es una decisión colectiva y dar vuelta a Mar del Plata desde abajo con la fuerza de los trabajadores, la juventud y las mujeres. O sea, una instancia de deliberación colectiva, por ejemplo, con lo que te planteaba con el tema de la vivienda, cómo sería un plan de viviendas y obras públicas, es con la propia decisión y deliberación de los trabajadores y de los barrios. Lo mismo cuando planteamos un sistema público de transporte. O sea, nosotros planteamos un sistema único de transporte y que se termine el monopolio de los privados, que es un gran negociado, ¿no? Una empresa estatal única administrada por los propios trabajadores de transporte en diálogo con los vecinos para debatir cómo serían las frecuencias, ¿sí? Además de un boleto sanitario, el día que tenés que ir al hospital, boleto estudiantil, etc. Entonces, cuando pensamos cómo podría gobernar la clase trabajadora y llevarse adelante todas esas ideas, es con mucha organización, ¿sí? Con mucha organización y con democracia desde abajo. O sea, creemos que es una idea política completamente diferente a la que nos vienen acostumbrando los distintos gobiernos que deciden entre 4 paredes y que tienen no solamente la intendencia, sino cada una de las bancas en el Consejo Deliberante y a nivel nacional en diputados
al servicio de distintos negociados o hacer lobby de distintos negocios políticos privados. O sea, la idea de la izquierda es que haya, nuestra perspectiva es que gobierne la clase trabajadora. ¿En qué crees que tu espacio se diferencia del resto? Digo, al momento de ver las cuatro fuerzas que compiten, si tuvieras que explicarle al electorado en qué se diferencia por ahí la izquierda del resto de las fuerzas que hoy están compitiendo o que van a competir en octubre. Bueno, en primer lugar, hay 4 listas en Mar del Plata y 5 listas a nivel nacional. La izquierda es la única que rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese es un primer punto porque Mar del Plata no está aislada de la situación del país, lo vemos en los padecimientos que tenemos, o sea, todo el plan económico está organizado al servicio de pagar el Fondo Monetario Internacional, incluso el proyecto extractivista es para juntar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, un primer planteo es que de los 4 candidatos de Mar del Plata y de los 5 candidatos a nivel nacional, donde está nuestra compañera Miriam Breckman por el Frente de Izquierda, desde la izquierda somos los únicos que no proponemos más ajuste, ni precarización ni desocupación. El resto de los candidatos no pueden decir lo mismo. Entonces, me parece que eso es un elemento central. También la agenda ambiental la levanta solamente la izquierda y también la agenda del movimiento de mujeres, porque acá la derecha, que es negacionista del cambio climático, pero también es negacionista del machismo y quiere eliminar la ESI en los colegios, se basa en un elemento que, como si los derechos democráticos, derechos civiles, por lo que hemos peleado las mujeres, como el aborto, la educación sexual integral, etcétera, fuesen un privilegio y que no tienen que ver con las condiciones de vida todos los días, que hay problemas más urgentes, siempre problemas más urgentes como si fuese la pobreza, la desocupación. Y en realidad el problema de la desigualdad de las mujeres tiene que ver con una desigualdad patriarcal también en el tema de los trabajos. O sea, hoy los lugares más castigados son donde la mayoría de las que trabajamos somos mujeres. La salud y la educación, y que además la derecha se propone profundizar esos ataques, cuidadoras domiciliarias. El 50% de las mujeres que trabajamos sin ningún derecho, no tenemos licencia por maternidad. Entonces la lucha de las mujeres no terminó con el aborto, ese fue el primer paso, pero las mujeres que trabajamos tenemos que pelear por muchísimos más derechos, y eso lo planteamos fuertemente desde la izquierda con nuestras candidaturas, y no pueden decir lo mismo el resto de los candidatos porque de distinta manera todos proponen ajuste, y las primeras en ser despedidas somos las mujeres cuando hay ajuste, las primeras en perder derechos. Entonces, las mujeres tenemos que retomar ese camino de lucha que iniciamos en el 2015 y poner nuestra agenda por delante, no solamente de los derechos civiles, sino de los derechos sociales, estructurales, que hacen que nosotras estemos en una situación jerárquica de desigualdad todos los días de nuestra vida. Y también el kirchnerismo viene planteando un tema de que para enfrentar a la derecha, para enfrentar a la ultraderecha de Milei, o bueno, Bullrich, que representa también los mismos valores, hay que elegir a Massa o hay que elegir el mal menor. Bueno, ellos han dicho abiertamente, o lo dijo Bernie, lo dijo Grabois, que en las PASO le armaron las listas con candidatos de Massa, con funcionarios como del Ministerio de Transporte, y a la vez dicen que es un fascista. Entonces es una contradicción considerar a Milei como un fascista que efectivamente defiende esas ideas y después por un tema de política, de conveniencia política, de querer levantarlo contra Bullrich, le cuides la boleta, le pongas candidatos. Entonces vemos que ahí no hay una alternativa para enfrentar realmente esta derecha que quiere venir por todo, sino que hay que fortalecer unas salidas de la izquierda, no solamente en las elecciones que llamamos a votarnos, sino también en esto que charlábamos antes de una organización colectiva, porque nosotros vemos que vamos en una situación post-diciembre que es que vamos a tener que defender derechos en la calle, como lo hemos hecho en otras veces. Entonces, hoy un voto a la izquierda es un voto para prepararnos para esa lucha. No hay otra perspectiva. Perfecto. Bueno, Rosa, te agradecemos mucho por haber aceptado venir a la entrevista y bueno, suerte en octubre. Gracias.